Bueno, buenos días. Vamos a arrancar, así tratamos de ajustarnos al calendario. Les doy la bienvenida en el nombre del Instituto Juan Pablo Terra. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Martínez Bengochea, yo soy el director del instituto. Horacio Tonelli integra conmigo y con otros compañeros el equipo de trabajo del instituto, así que juntos le damos la bienvenida a esta reunión. Como ustedes saben, porque lo expresamos en la invitación, esta reunión fue provocada por el 500 aniversario de la publicación de Utopía de Tomás Moro. Entonces, conversando sobre este aniversario y qué podíamos hacer en el instituto, rápidamente nos pareció que la mejor manera de recordar ese hito en la historia del pensamiento era preguntarnos nosotros sobre nuestras utopías hoy. Más aún porque otros colegas, como los compañeros del CEDIDOSC, estaban organizando un seminario sobre el propio pensamiento de Moro y su influencia en el pensamiento humanista cristiano en la historia. También el Instituto de Historia de las Ideas de la Facultad de Derecho tiene previsto para octubre un seminario sobre la influencia de Moro en la historia de las ideas. Entonces, todo eso nos reafirmó en la idea de que la mejor manera de recordar ese 500 aniversario era tomarlo como una provocación, es decir, que nos interpelara sobre el sentido de las utopías en el tiempo en que vivimos ahora. Como decíamos en la invitación, estamos en un momento de la historia que ha sido catalogado como de posmoderno o de modernidad líquida, etc., pero también como el fin de la historia o el fin de las ideologías, y de hecho en el accionar particularmente político y de gobierno, esto parece también asentarse a escala internacional, no solo en nuestro país, digamos. La idea, digamos, o la preeminencia del pragmatismo como elemento, digamos, de peso en el accionar de las políticas públicas, en el accionar de los gobiernos. Entonces, a nosotros desde la perspectiva filosófica del instituto, el instituto no se denomina Juan Pablo Terra porque sí, esto es una vocación, digamos, una vocación de traer al presente el pensamiento y la obra de Juan Pablo, pero con vocación de futuro, es decir, como elemento que nos oriente hacia el futuro. Nos pareció entonces que lo mejor era reunir amigos para reflexionar en torno a el sentido de las utopías hoy y qué contenidos podría tener ese pensamiento utópico, es decir, ese pensamiento sobre proyectos de sociedad para aquellos que nos interesa la acción pública, la acción política desde una perspectiva, desde una matriz de pensamiento cristiano. Coincide además que en este mes de septiembre se cumplen los 25 años del fallecimiento de Juan Pablo. Entonces, eso nos hizo volver a Mística, Desarrollo y Revolución, que es su principal obra de doctrina política, que ustedes la vieron allá en la entrada, que la reeditamos el año pasado, que es un libro en el cual él reflexiona, pone en el papel sus reflexiones sobre los ideales, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, adoptemos esos tres ejes para trabajar esta cuestión, ¿sí? Y por eso las mesas del seminario, hay una sobre el ideal democrático, otra sobre el ideal comunitario y otra, Juan Pablo en el libro trabaja sobre la idea del desarrollo, nosotros hemos preferido denominarla una economía al servicio del bien común. Pero de alguna manera esos tres ejes, el eje político, social y económico del pensamiento sobre los ideales y sobre proyectos de sociedad, están tomados también de esa impronta de Juan Pablo, con lo cual, bueno, recordamos los 500 años de Moro y también esta reflexión es una forma de conmemorar los 25 años de fallecimiento de Juan Pablo que se cumplieron el martes pasado. Entonces, ese es el espíritu de este seminario y esa es la invitación. Es también una invitación no a acabar una reflexión, sino más bien a iniciarla, a dejarla provocada, ¿sí? A que pueda continuar
de aquí en adelante en otras instancias sobre algunos de los tópicos que trabajaremos aquí o sobre otros. Me adelanto a agradecer en particular a los panelistas que aceptaron compartir sus reflexiones y ayudarnos a pensar. Algunos de ellos, como Elena Lacida, que aceptó venir desde París, donde ella está radicada, para conversar, dialogar con nosotros, que además, si bien está en la mesa, en la tercera mesa, está participando ya en todo el seminario con nosotros, a Ana Agostino, a Pablo Guerra, a Gerardo Caetano, a Federico Traversa, a Walter Cancela, y a Horacio, que va a hacer una exposición inicial profundizando esta idea de el sentido del pensamiento utópico, en particular del pensamiento utópico humanista cristiano para la acción política. Así que yo los dejo con Horacio. Antes de eso, simplemente, bueno, todos tienen la agenda, allí más o menos ven, tienen todos presentes los horarios en los cuales vamos a funcionar. Las mesas están previstas con una duración de 1 hora y media, de forma que cada expositor tenga media hora y haya una media hora para preguntas, etcétera, y tenemos también previsto un espacio previo o durante el almuerzo para tener un diálogo más fluido entre nosotros, digamos, intercambiar nuestras propias ideas o inquietudes entre cada uno de nosotros, porque nos interesa también la idea de recoger el aporte de todos los que estamos acá, sea sobre el conjunto del desafío de las utopías o sobre un aspecto en particular de ellas. Entonces, bueno, por eso hemos propiciado, vamos a tratar de organizar esa instancia previa al mediodía de participación y de diálogo entre nosotros. Así que sin más, entonces yo los dejo con Horacio Tonelli a trabajar. A ver, en el ingreso, ahora está mejor si se escucha. Si no me dicen y pegan el grito de allá atrás. Bueno, muy contento, como decía Pablo, por participar en este ámbito que desde ya los invitamos. El salón es muy lindo, es agradable, tiene esta estructura que la dispusimos así, pero de alguna manera nos vamos apropiando de ello porque a lo largo del día para que realmente sea un espacio de interacción. En muy poquito tiempo queremos abordar muchos temas. Yo me siento un poco estos días, pensaba, como vieron cuando vamos a un cumpleaños de 15, que nos invitan a un casamiento, y en determinado momento hay un vals, generalmente, entonces vos te arrimás a mirar un poco ahí, y de repente alguien de atrás te empuja y quedás ahí delante de la novia y te toca bailar. Bueno, me toca un poco así, romper el fuego, abrazar a este tema de la utopía y dar unos pasitos nomás, porque lo que vamos a plantear son simplemente titulares, más titulares porque queremos cumplir el orden del cronograma, ¿verdad? Y desarrollar la cultura de la puntualidad, irnos aproximando a ella lo más posible, y porque el plato fuerte son los 3 paneles que vamos a compartir. Pero sí entendíamos que teníamos que poner algunas notas iniciales, ¿no? Respecto de lo que podemos llegar a entender utopía, de lo que se nos ocurre, de lo que asociamos cada uno de nosotros cuando se nos plantea la formulación de la utopía, su complejidad, su sentido, su para qué, cómo se expresa. Entonces, en realidad, lo que yo voy a compartir con ustedes son algunas pistas, ¿verdad? De más está decirle también que en este espacio también pusimos allá por el fondo, a mi izquierda, un espacio de un mural, ¿verdad? Un mural que dice, pega acá, algo así, pega acá los ecos que esto hace en ti. Entonces ahí podemos anotar expresiones, experiencias, ideas, pensamiento, que lo podríamos hacer ahora si tuviéramos tiempo. Bueno, ¿qué le preocupa a cada uno en relación a este tema? ¿Por qué se movió hasta acá un sábado de mañana? Y entonces tendríamos, no sé, ahora seremos los 50, 60, ¿verdad?, claves ahí, y con eso ya podríamos trabajar todo el día. Entonces, como vamos a tener ratos de intercambio, pero no, capaz que no todos
no todo es lo que querramos, también contar con ese muro y animarse a pegar ahí un papelito, ahí cinta scotch, ahí este chicle, ven que más moderno ahora que ponemos en el lugar, y que en algún momento del día puedan arrimar ustedes también alguna contribución en ese formato. Pablo decía también que empezamos, cuando empezamos a conversar sobre esto, invitamos a compañeros de distintos ámbitos, no muchos, pero hicimos una convocatoria allí de gente vinculada a algunas organizaciones sociales, a algunas comunidades, de manera de chequear un poco la idea y de que aportaran también alguna clave de por dónde orientar la reflexión, y a la vez que no fuera una invitación solo desde el instituto, que es muy pequeñito, muy frágil, con ganas, pero sino que los distintos grupos también lo sintieran como una actividad propia, más allá de que la iniciativa hubiera partido de acá. Entonces, yo podría simplemente ir pasando los titulares, vamos a hacer como los informativos de la tardecita, tómenlo como titulares, porque no hay ninguna pretensión ni de exhaustividad, ni también oportunidad de profundizar. Pero la idea sí es presentar un poquito algunos tipos. Empiezo para aprovechar el tiempo. Yo tengo este apoyo, pero si les sirve, si no... lo primero es la primera aproximación más así de cuando uno piensa en la utopía, obviamente está referido a esto de la utopía en uno de sus posibles sentidos como, justamente, valga la redundancia, como el sentido último de nuestro quehacer, de nuestro horizonte existencial y vital, ¿verdad? Como aquello que de alguna manera nos tensa hacia el futuro y que pone en juego todos nuestros deseos, nuestras motivaciones, nuestras interrogantes, con componentes de comprensión y con componentes de misterio y de cosas que no logramos ni siquiera a veces formular. Por eso decimos que la podemos entender como el horizonte de sentido de todos esos esfuerzos de transformación que nosotros llevamos adelante, en términos personales o en términos colectivos, ¿verdad? Y a su vez con un sentido trascendente, es decir, con una perspectiva trascendente, no solo como poshistórica, que también lo tiene, como aquello, ¿no?, que nos imaginamos que en el final de los tiempos o en las últimas etapas de la vida humana y colectiva se puede dar, sino como plenitud. La utopía es aquello que lo sentimos como acabado, como aquella imagen que de alguna manera deseamos de integración y de resolución de una cantidad de tensiones que vivimos día a día. Por otro lado, decir que lo utópico en nuestra perspectiva, ¿no?, ¿verdad? Hay muchísimas otras visiones, pero es inherente al ser humano. Puede parecer una perogrullada capaz que entre nosotros, o entre muchos de nosotros, pero o sea, tiene que ver con esa condición antropológica y a su vez es inherente a la historia de los pueblos, de los colectivos, ¿no?, como una condición filosófica e histórica. Por otro lado, cuando pensamos en utopía, decimos, bueno, esto lo que moviliza tiene que ver con nuestra fe. Y acá vemos mucho que pertenecemos a comunidades cristianas, pero no todos. Y el desafío además es pensar esto no solo entre quienes reconocemos en lo cristiano nuestra vertiente fundamental de inspiración, sino ampliarlo, ¿verdad? Es el gran desafío y además es la historia, ¿verdad? Entonces, por eso siempre la preocupación y la búsqueda de expresar esto en términos de fe religiosa, porque es lo que sentimos como propio, pero también en clave de fe antropológica, en aquella distinción que hacía Juan Luis II, ¿verdad? Pues la fe religiosa como aquella trascendente, vinculada a Dios, vinculada a la promesa de ese Dios en el cual creemos, pero en clave antropológica también como asociada a aquellos principios, ¿verdad?, y criterios fundamentales que orientan la convicción y la ética de tantos. Luego, esta otra clave complementaria de pensar la utopía como el referente ético de todo lo que hacemos, ¿verdad?, de toda nuestra praxis y de lo que pensamos, ¿sí? De alguna manera se nos hace indivisible este asunto y esta relación entre la realidad que vivimos y el referente de realización última. Y por eso lo que vincula a eso es qué es lo que hacemos nosotros,
nuestro quehacer, nuestra praxis, ¿no? En esa praxis intentamos dar respuesta a la coyuntura inmediata y a ese sentido último y de plenitud que aspiramos. Esa es la tensión, de alguna manera es como, ¿verdad?, como lo que cotidianamente lo llevamos, a veces parece que con elegancia y en otras coyunturas nos desgarra, ¿verdad?, según el lugar donde esté y según la circunstancia histórica. Por eso el papel imprescindible, decíamos nosotros, de los signos utópicos. O sea, necesitamos estas prácticas, reconocer las prácticas germinales de la utopía, lo que ya está aconteciendo, ¿verdad? Y no solo esa visión final, escatológica de los últimos tiempos. Sigo, porque si no, un segundo esfuerzo que deberíamos hacer, yo solo puse 3 o 4 titulares, porque además en las mesas seguramente eso aparezca con más claridad, es hacer esta reflexión en función del contexto histórico en el que estamos viviendo, ¿no? Y según la edad de cada uno, estos mismos temas, ¿verdad?, los ha venido reflexionando en coyunturas muy distintas, muy distintas. Entonces, sí es pertinente, bueno, esas lecturas que se han hecho, esas interpretaciones de que estamos en el fin de la historia, ya sabemos el autor, no lo nombro porque se hizo famoso a partir de una cosa que era bastante conservadora, entonces no quiero ni nombrarlo, pero el tema de la categorización de estos tiempos como la posmodernidad, la sociedad líquida de la que habla Bauman, donde todo lo sólido, por algún efecto no químico, en todo caso de la química social y cultural, se transformó de sólido a líquido y parece que, bueno, lo que antes era más o menos firme, rígido, contenedor, hoy es, ¿verdad?, es líquido, mucho más flexible, mucho más inasible. O las famosas referencias a los cambios de época ocurridos con posterioridad a las crisis de los años de la modernidad en los años 80 y 90. Entonces tenemos claramente un mundo globalizado y dominado por una lógica del mercado muy avasalladora, ¿sí?, muy avasalladora, y que va imponiendo también una utopía. Por eso en este mundo de las utopías dicen, no, las utopías ya no existen, atenti, hay una que está todos los días trabajando, ¿no?, es muy poderosa y está trabajando en distintos niveles, desde definiendo las variables estructurales que organizan a la sociedad hasta los gestos más cotidianos, más sencillos, en nuestras familias, con nuestros grupos de amigos. Esa utopía está calando y cala. Y hoy en día es, podríamos decirlo así en términos gruesos, es hegemónica, ¿verdad?, y está como pichicateada, diría uno, ¿no?, porque está con todas las pilas. Bueno, entonces ese es el contexto muy fuerte que estamos viviendo. Habría mucho para hablar, simplemente mencionar algunas cosas. Por un lado, tenemos muchos signos, como todo esto, muy contradictorios, porque hablamos mucho del vigor y la fuerza que tienen los distintos fundamentalismos, de distintos signos, y a su vez también reconocemos que por otro lado vivimos procesos que están mucho más atentos y más respetuosos de la diversidad, ¿verdad?, y de reconocer la diversidad en múltiples campos. Pero bueno, son signos, como ya sabemos en estas dinámicas, contradictorios, que lo que hay que hacer es discernirlos y identificar allí por dónde van las posibilidades de profundización utópica. Hay muchos signos de esperanza, por eso planteamos allí, pero en esa contradicción tan intrínseca al mundo en que vivimos. Y por otro lado, sí hay una cuestión que quizás que podemos discutir si es así, hasta dónde, por qué, pero es que hay una escasez, si no ausencia, escasez de formulaciones utópicas, ¿verdad?, por lo menos a las que estamos acostumbrados. Capaz que no las reconocemos, pero hay, como dicen algunos autores, una cierta anorexia utópica, ¿no?, en ese sentido de como que no vemos que haya procesos que estén nutriéndose por lo menos muy convergentemente. Yo creo que si afinamos, si uno mira atentamente, obviamente hay una cantidad de procesos preciosos, lindísimos, vinculados a aspectos distintos, incluso muchas sintonías del mundo joven y las nuevas generaciones que son muy lindas, muy fermentales, pero que no logramos, ¿verdad?, integrarlas, articularlas con otras perspectivas capaz que de otras generaciones. Entonces ahí hay una pregunta que es ¿qué pasa, ¿no?,
con las utopías de las distintas generaciones, si se encuentran, si hay diálogos, si no, si existen, ¿no? Las sensibilidades, cómo juegan en esto. Bueno, avanzo, rapidito. 3 referencias que vienen desde nuestra vertiente, desde la vertiente cristiana. La buena noticia que recibimos es que el Dios se revela en la historia y que además toma partido por los más débiles. Y en ese sentido propone un reino, y a la vez un reino que no es solo proyección futura, sino que es reinado porque está actuando y está conjugado y conjugándose en el día a día. ¿Sí? No es algo solo que hay que esperar, sino que hay que darse cuenta que está ocurriendo y ponerse en esa vertiente. La perspectiva cristiana también nos advierte de que esto, por eso decimos que ya está ocurriendo, pero todavía no en plenitud, aquello de San Pablo, ¿sí? La tensión allí entre lo histórico y lo escatológico. Y la respuesta, ¿cómo se vive esta utopía? Y bueno, hay muchas claves. Yo anoté aquí una que me parece para estos temas que vamos a discutir, que es muy fuerte, ¿verdad? Que es la del poder como servicio, ¿sí? La de alguna manera, contraponer una lógica muy diversa y muy adversa a lo que se espera en una perspectiva de la moral vigente. La fraternidad y la solidaridad, podríamos poner ahí un ícono, el ícono del samaritano, ¿sí? Que logra desconcertar, ¿verdad? Y que además en el Evangelio aparece asociado ese relato a la pregunta sobre qué es la vida eterna. En otro código, ¿qué es la utopía? ¿Verdad? Ese relato se hace en el Evangelio en respuesta a la pregunta, ¿verdad?, de alguien que estaba cerca de Jesús y dice, bueno, ¿qué es la vida? ¿Cómo se alcanza la vida eterna? O la felicidad, la utopía. Y bueno, mira, la utopía es esto. Y ahí viene el relato del samaritano. Ahora, el desafío, decíamos, es también expresar esto en clave no religiosa, compartir esta vertiente, ¿no?, y esta tradición y estas claves con otros. Y obviamente allí está todo el trabajo de resistencia a lo que es las lógicas de dominación, las lógicas más imperantes en el mundo que vivimos y dar respuestas más dignas, ¿sí?, más solidarias, de convivencia. Aún en la ambigüedad, ¿no? Y cuando decimos el pueblo es ambiguo, nosotros somos ambiguos, somos, ¿verdad?, contradictorios. A la vez que queremos promover modelos equitativos, igualitarios, democráticos, se nos cuela el autoritarismo, la intolerancia. Entonces, no es que vivimos aquí en una borrachera, ¿no?, de la utopía ingenuamente. Sabemos que la historia tiene otra dinámica que es perfecta, que es totalmente sin nada de ambigüedad. Habría muchas referencias, pero decir, bueno, ¿y hoy qué referencias concretas hay? Esa es una pregunta para todo el día. ¿Cuáles son las propuestas utópicas, las consignas, los modelos, las reflexiones articuladas? Hay muchas. Yo estuve revisando alguna que empezó en la línea de Ignacio Ellacuría, este jesuita mártir del Salvador, que su compañero John Sobrino completó, que es estas propuestas de la civilización contra la voracidad y el atropellamiento de las lógicas de mercado, la civilización de la austeridad compartida. ¿Será esa? Tendríamos que tener tiempo para traerla aquí, discutirla como tantas otras. Pero es verdad allí que profetismo, como dice Ellacuría, y profetismo y utopía, o sea, denuncia y anuncio y utopía se requieren mutuamente. Pero todo esto podría ser muy interesante, pero tenemos un problema que resolver, que es el problema de la eficacia, ¿sí? De la eficacia en términos históricos, de cómo esta utopía se convierte en realidad y se concreta en procesos verificables y sostenidos por muchos. Y ahí reivindicamos de alguna manera el papel de la ideología, ¿sí? El papel de la ideología como ese medio imprescindible para concretar la eficacia. Creemos que es ideológica la interpretación de que las ideologías no existen, que no tienen sentido. Es imposible vivir sin alguna construcción, ¿sí?, colectiva, reflexionada, ¿verdad?, que de alguna manera proponga, ¿sí?, el cómo lograr esa transformación de la realidad en términos de
cierta comprensión de la utopía. Y en consecuencia, si lo que queremos hacer es construirlo colectivamente, tenemos que resolver el problema de la diversidad de visiones. Y ahí recurrimos a la valoración de la política, en este contexto también de mucho descrédito de lo político y de experiencias que alentaron la esperanza de millones de ciudadanos, y hoy esos mismos millones de ciudadanos no pueden creer lo que está ocurriendo. Nosotros reivindicamos y volvemos a decir, por lo menos a proponer como clave, que la política, en todas sus manifestaciones, ¿verdad?, en sus distintas formas de concretarse, es la herramienta fundamental, y además no cualquier política, sino la política que responda a la centralidad de los menos privilegiados en el proyecto histórico a construir. Aquí, en otro orden de cosas, podríamos hacer aquí rápidamente una lista y capaz que aparece de ese mural que les propusimos empezar a completar, que es, ¿verdad?, ítems o puntos que merecería cada uno de ellos, o en torno a los cuales tenemos muchísimas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los actores colectivos y los sujetos históricos? No en general, hoy, ¿cuáles son los actores que de alguna manera tienen una dinámica más vital, que están más inquietos, que están, ¿verdad?, respondiendo, intentando dar respuesta a estas preguntas? ¿Cuáles son los ámbitos? ¿Dónde está pasando, de alguna manera, la preocupación por el mejoramiento y la transformación? ¿Sí? Y eso históricamente ha ido cambiando. A veces han sido los partidos políticos, los sindicatos, el movimiento cooperativo, en determinadas coyunturas la novedad de las organizaciones de la sociedad civil. Seguramente los compañeros nos van a ayudar a mirar lo que está ocurriendo en lo que llamamos el mundo de la sociedad civil y el mundo de las comunidades, lo que en lenguaje tradicional llamaba las organizaciones intermedias, ¿no? Bien, por otro lado, vinculado a eso, ¿dónde está hoy la praxis más transformadora? ¿Sí? ¿Cuáles son esas experiencias germinales de la utopía que son las que nos sostienen? ¿Sí? Seguramente podríamos decir, bueno, a ver, en estos 6 meses últimos, ¿qué experiencia tuve, qué encuentro viví que a mí me dijo, mira, no sé cómo será la cosa, pero a mí esto me hace pensar en la utopía? Reuniones, manifestaciones, encuentros, celebraciones, concreción de proyectos de ley, ¿por qué no? Bueno, lo otro es cómo imaginamos, cómo formulamos la utopía, como un modelo, es decir, como una construcción de determinados elementos que configuran algo en términos ideales, o lo pensamos como un camino, o tiene más que ver como un modo de ser y de hacer con los otros. Y esto es muy importante porque a la hora de dialogar con las nuevas generaciones tenemos ahí muchísimos pasos para dar. Primero, mucha ansiedad para controlar, ¿sí? Y después mucho para escuchar. ¿Cómo se está verbalizando hoy, ¿sí?, este deseo de plenitud, de transformación, de mejora, de vivir de otro modo? La utopía y la mística. No somos solo seres cerebrales, ¿sí? La mística es esa dimensión que moviliza los afectos, que moviliza toda nuestra sensibilidad y toda nuestra comprensión intelectual, afectiva, y más vinculada a cosas concretas, y también es en una clave, no necesariamente religiosa, obviamente religiosa, la espiritualidad en clave religiosa, pero también hay una espiritualidad en términos para una sociedad que valora tanto la laicidad y lo laico. También hay una necesidad de formular esto en términos de mística por allí. Los liderazgos, el papel imprescindible de aquello que también Segundo hablaba de los testigos referenciales. Cada uno de nosotros está acá porque en algún momento de su vida se ha ido encontrando con personas que de alguna manera le expresaron: por acá va, esto me moviliza, yo quiero compartir este camino. Eso es fundamental. ¿Cuáles son esas personas, esas comunidades, esos colectivos que hoy pueden de alguna manera potenciar su papel más de liderazgo profético? Y por último, la utopía y la poética. Decíamos, no somos solo cerebrales,
ni somos una afectividad, ¿no? Caótica o naif o silvestre, sino que necesitamos contar con lenguajes, con códigos estéticos, con imágenes, con íconos para poder expresar y hablar de esto y sostener esto. Cuando yo anotaba esto me acordaba el poema de León Felipe, ¿no? Voy con las riendas tensas y refrenando mi vuelo, porque no es lo que importa, ¿verdad? Llegar solo, ni pronto, sino con todos y a tiempo. Esa poesía para muchos de nosotros nos ha movilizado y nos ha sostenido en muchos momentos, más que muchos discursos y elucubraciones sobre si esto con esto, ¿verdad? Bueno, necesitamos eso. Y bueno, y lo último, yo pongo acá mis post-it, tómenlo como eso, reivindicar la construcción social histórica de alternativas para superar ese fatalismo y ese triunfo de la utopía que hacíamos referencia del mercado y del consumismo, contra la burocratización del poder, y en eso estamos en una coyuntura histórica también desafiante, en toda la región. En segundo lugar, el otro post-it que aparece ahí, o la segunda apunte, es este tema de cómo complementar la actividad profética y la actividad político-institucional, porque ambas se requieren. Y una sociedad que quiera avanzar necesita de las dos, ¿sí? Porque a veces puede ser más fácil anunciar, denunciar y decir hacia aquí, esto debería ser así, debería ser así, debería ser así, pero después hay que concretarlo y hay que tener el coraje, el compromiso cívico, y eso lo saben quienes asumen responsabilidades institucionales en muchos niveles, desde un barrio, un municipio, hasta el presidente de la República, un ministro, de que hay que traducir estas cosas en la construcción permanente de mecanismos institucionales, leyes, reglamentos, decretos, disposiciones, todo eso. Hay que construir un sistema con lógica democrática institucional que se aproxime lo más posible a esos referentes que tenemos. O sea que no estamos aquí en un espacio de idealismos descarnados y simplemente desde una vereda decirle a la otra cómo tienen que hacer las cosas. Por otro lado, un cierto desafío que no es de ahora solamente, que es esto de cómo formular una versión global del nuevo pensamiento utópico, pero respetando y encarnándolo en la diversidad cultural, ¿verdad? De las subculturas dentro de un mismo país, pequeño como el nuestro, hasta en la diversidad de contextos de civilización del mundo de hoy, ¿sí? Este problema ya se vivió, lo recordábamos el otro día, cuando se formula la Declaración Universal de los Derechos, la Declaración de las Naciones Unidas al final de la Segunda Guerra Mundial, cómo proponer un marco de derechos humanos universal, pero respetando y dando cuenta de la diversidad cultural y de las tradiciones distintas. Bueno, y por último, el desafío de la creatividad, que no me voy a extender, porque creo que particularmente puede ser de las cosas más relevantes de este encuentro, ¿no? Pensar cómo somos creativos en seguir avanzando en esta línea. Estos son los titulares y mis post-it de ese mural para pegar en ese mural. No teníamos previsto tiempo en la organización cuando se pensó para discutir esto ahora, porque no es, sino más bien para llevarlo a las discusiones de los temas relevantes y en todo caso sobre el final traerlo, ¿verdad? Pero no porque no sean discutibles, más, nos podemos hacer una fiesta y ustedes, con esto que yo he arriesgado acá, atrevidamente, ¿sí? En el sentido atrevido de que, bueno, hay que ser un poco careta para hablar de estas cosas, en mi caso, pero también atrevido porque hay que salir un poquito de la comodidad, decir, bueno, a ver, esto no es algo tampoco tan raro, lo hemos intentado conversar y nos ha desvelado a todos los que estamos acá en algún momento juntos y de distintas modalidades. Entonces, yo dejo por aquí, está nuestro director, está por allí, Pablito, está por la gestión. Bueno, entonces, lo que
vamos a hacer, ya vamos a invitar a los compañeros que nos van a acompañar en el próximo bloque. Y les invitamos a Gerardo Caetano, que está por allí, a Federico Traversa, que está por acá. Y si quieren nos tomamos 5 minutitos acá sentados para, ¿no? Gracias.